Bienvenidos, bienvenidas. Buenas tardes, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos al webinar de empleabilidad que organiza la Universidad Arturo Prat a través de su oficina de egresados y titulados. El día de hoy nos acompaña don Sergio Urrutia Donoso, quien es contador público y auditor de la Universidad de Santiago de Chile, magíster en Administración de Negocios, diplomado en Gestión de Bancos y diplomado en Responsabilidad Social Empresarial. En la actualidad se desempeña como docente de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Arturo Prat en Santiago, consultor senior de la consultora Global 21 y par evaluador del Consejo Nacional de Acreditación, CNA. Don Sergio nos presentará hoy el webinar denominado Finanzas Personales, administra tu presupuesto, tu ahorro y tu deuda. Les recuerdo a todos los presentes poder mantener sus micrófonos en silencio para no interrumpir la exposición de don Sergio, y las consultas las van a hacer a través del chat y al final realizaremos estas preguntas al expositor. Don Sergio, muy bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros y puede comenzar con su presentación. Muchas gracias, Sibel, muy agradecido por la invitación. La verdad de que es un tema realmente actual, vigente, y yo agregaría que apasionante, sobre todo la situación que estamos viviendo. Vamos a comenzar ya hablando un poquitito de lo que es la educación financiera. ¿En qué consiste esta educación financiera? Es un concepto que yo siempre he comentado que deberíamos partir a veces en la educación media, en los liceos, en los colegios, hablando de educación media. Y si podemos, inclusive en la educación básica, considerando básicamente de que la educación financiera parte de formar buenos hábitos ya en los ingresos y en los consumos, que al final nos va a pasar la cuenta cuando nos damos cuenta muchas veces de que la situación se pone complicada y recién empezamos a pensar qué es lo que deberíamos hacer o deberíamos estar haciendo hoy día. Vamos a ver el temario y a ver esto, cómo baja esto. Hay algo que... ahí está, ya. El temario, vamos a ver el concepto de educación financiera, ¿ya? Cuáles son los elementos que participan en la educación financiera, y nos vamos a dar cuenta de que está el ingreso, el consumo, el ahorro, la inversión, lo que son las tasas de interés, que es un tema que nos preocupa muchísimo, ya sobre todo cuando nos toca pagar con nuestra tarjeta de crédito o adquirir un crédito ya sea de consumo o de vivienda. Vamos a ver este concepto que bien nos está complicando muchísimo, el concepto de inflación. Una inflación que nos ha golpeado en el último año ya, después de muchos años que estábamos acostumbrados a vivir con inflación en torno al 3%, hoy día estamos con una inflación anualizada de un 13%. El concepto de inflación y el concepto de estanflación, que también por ahí ha salido, qué es lo que significa. Brevemente lo vamos a ver qué significa eso. Vamos a ver lo que son las deudas, los créditos, en qué momento contrata un crédito y qué tan bueno puede ser traer un crédito, qué sé yo, a nuestras arcas. Concepto que hoy día, sin lugar a duda, es un tema no menor, la morosidad. La morosidad se da justamente en estos momentos cuando mi sueldo queda prácticamente paralizado, empiezan a aumentar todos los productos y los servicios, y tengo que optar de repente entre pagar una cuota ya de un retail o simplemente ir al supermercado, a la feria y seguir comiendo, seguir viviendo, ¿ya? Entonces aquí surge un poquito el concepto de morosidad. Y vamos a terminar con el concepto de información, que para mí la información es la base de la finanza. Finanzas para mí es sinónimo de información. Información oportuna, actual, fidedigna, clara, ¿ya? Yo necesito información para tomar decisiones. Todos los días tomamos decisiones en todo tipo de cosas. Y sobre todo cuando estamos hablando de finanzas, las decisiones tienen que estar basadas en información real, información actual. Yo no puedo tomar decisiones pensando en lo que pasaba hace un mes atrás. Hace un mes atrás es historia, ya cambió ya. Todos sabemos cómo está la inflación, entonces cómo van afectando los precios. Eso es lo que vamos a ver al final, ¿ya? Entonces vamos a ver qué es lo que es la educación financiera, un concepto que tomé de la OCDE, ¿ya? Que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo,
económico, que es un concepto que lo tomó recién en el año 2021. Había uno del 2014, del 2018, ha ido, yo diría, actualizando el concepto. Dice que es una combinación de conciencia, conocimiento, habilidades y actitudes de comportamiento financiero necesario para tomar decisiones financieras sólidas y, en última instancia, lograr el bienestar financiero individual. Aquí este concepto lo encuentro bastante amplio, bien generoso, pero yo agregaría una palabra que ahí me hace falta a mí: el riesgo. Cada vez que hablemos de finanzas, vamos a tener que hablar necesariamente de riesgo-rentabilidad. Ese binomio que va a estar siempre en el concepto de finanza. Cada vez que tomemos una decisión financiera, de comprar un televisor, cambiar el auto, comprar una casa, hay un riesgo asociado, hay una rentabilidad asociada, ¿ya? Y eso en finanzas es indispensable tenerlo muy claro, cómo puedo manejar este riesgo. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta educación financiera? Podemos decir que tiene 4 niveles. Primero, va a entregar mucha información y conocimiento que son muy necesarios, sobre todo hoy día. Vamos a explotar las destrezas y las habilidades de las personas. Nos vamos a dar cuenta que cuando vamos conociendo estos conceptos, que son además conceptos con los cuales nosotros vivimos diariamente, vivimos con el consumo, vivimos con los gastos, vivimos con los ingresos, pero cuando los incorporamos a una simple planilla que se llama presupuesto personal, ¿ya?, o familiar, entonces estos conceptos ya empiezan a tomar una importancia suprema al momento de que pueden traer grandes beneficios, como también grandes problemas al momento de poder financiar. Vamos a crear hábitos con esta educación financiera en el comportamiento de la administración, los ingresos, los gastos e identificar los riesgos. Siempre vamos a tener riesgos. Cuando queremos un fin de semana destinar recursos para ir, qué sé yo, a un paseo, versus el hecho de que los voy a guardar, los voy a ahorrar para otro fin. Tengo que ver ahí el costo de oportunidad, por un lado, pero en definitiva ver cuál es el riesgo de usar esos fondos para consumir, gastar en esa actividad. Y por último, esta educación financiera nos va a permitir tomar decisiones con la palabra eficiencia, ¿cierto? Cuando hablamos de eficiencia, es obtener el beneficio al menor costo posible y que sean oportunas, sin lugar a dudas, ¿ya? Entonces, bajo estos 4 niveles vamos a ver cómo es esta educación financiera. Pero la educación financiera tiene que ver también con un concepto de cultura financiera. Por eso decía yo que la cultura financiera es una cultura que puede partir y debe partir, para mi gusto, desde el hogar, de la familia, ¿no es cierto? Cuando a uno le dan mensualmente, semanalmente, una mesada, ¿no es cierto? Que todavía me imagino que se usan las mesadas en las casas, ¿ya? O disponer de un dinero cuando estamos pequeños, saber y yo era un chico que era a contar, que si yo, en marzo, abril, y llega a final de año y ahí dice: papá, mamá, aquí yo tengo en este momento, hay algo que hay una interrupción por ahí. Y esos fondos que voy juntando mensualmente, y el premio mío es que al final de año yo puedo aportar o comprar el 100% por el sacrificio que hice durante ese tiempo. Entonces puedo tomar decisiones en forma eficiente. Aquí hay un tema que es bien interesante ver, lo que tiene que ver con una encuesta que se hizo el año 2018 en la OCDE respecto a la educación financiera, ¿ya? Una evaluación internacional de competencias de adultos, donde se tomó un tema justamente sobre en los adultos mayores, y bueno, el resultado de todos los países de la OCDE, Chile quedó al final después de México. ¿Ya? Eso es muy claro. Esto está publicado en una educación financiera que hizo la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile de septiembre de 2020, es decir, hace prácticamente 2 años atrás, o sea, es actual.
es vigente. Pero con eso también estuve viendo unos datos de la Comisión para el Mercado Financiero y unas encuestas que están publicadas en la página de ellos habla de que en Chile prácticamente el 30% de la población es iletrada, como dicen por ahí, en términos financieros, no manejan nada, no conocen nada. Un 50% conoce algo de términos financieros, de educación financiera. Solamente un 20% tiene un mayor conocimiento de los conceptos financieros. Ahora, ese es un tema bastante preocupante porque de cada 10 personas, solamente 2 sepan cómo pueden administrar en forma eficiente sus recursos. Realmente yo creo que es un tema no menor, sobre todo en una economía que es altamente volátil, sobre todo hoy día con esta inflación que vemos que se nos está escapando de repente y que vemos posiblemente que a final del año 2024 podemos llegar a los niveles del 3% que teníamos hace 5 años atrás. Entonces, este tema de la educación financiera es fundamental, pero lo vamos a ver desde el punto de vista de cómo vamos a ir incorporando los distintos conceptos que nosotros de hecho manejamos. Vamos a partir con una frase aquí de Séneca, decía: compra solo lo necesario, no lo conveniente. Lo innecesario, aunque cueste un solo céntimo, es caro. Eso se nos olvida de repente, porque de repente nosotros, y vamos a ver un poco más adelante este concepto de consumismo, que encontramos cosas muy baratas y las compramos porque están baratas, pero después nos damos cuenta de que en qué lo vamos a usar, para qué nos sirve. Y abrimos el closet y nos encontramos que se iba con 6 chalecos casi del mismo color, pero lo compramos porque estaba barato, era una oportunidad. Y esa oportunidad de repente es cara, porque no la necesitamos. Esta es la gran ecuación, ¿no es cierto? En economía hablamos muchas necesidades y escasos recursos. Ingresos limitados, dados por un sueldo, una remuneración, una renta, ¿ya? Y necesidades que están al otro lado de la ecuación, que es el consumo, que tenemos que vivir, ¿no es cierto? Y nos vamos a ir a la pirámide de Maslow, ¿no es cierto? Cubrir las necesidades básicas, alimentación, vestido y techo, más este concepto de ahorro, ¿ya? Dejar de consumir hoy día para consumir mañana. Entonces, esta ecuación es la base justamente de una educación financiera, yo diría, entre comillas, racional, que me cuadre de acuerdo a mis ingresos. Habitualmente los chilenos, que estamos sobreendeudados generalmente, tenemos esta ecuación ya bastante desequilibrada, donde el consumo es muy superior al ingreso, y ahí lo tenemos que, en el fondo, nivelar con el endeudamiento. Vamos entonces viendo qué es lo que son los ingresos. Los ingresos los vamos a entender como la entrada de dinero que las personas reciben, ¿ya?, producto de sus trabajos remunerados. Lo que tenemos nosotros habitualmente, nuestro trabajo remunerado mensual de acuerdo a nuestro desempeño profesional, ¿no es cierto? Y este puede venir de forma de salarios, sueldos, dividendos. Yo tengo acciones, ¿no es cierto? Regalías, utilidades, en fin. Este es el ingreso. Esta es la gran parte que yo tengo en mi presupuesto, que es en el fondo lo que yo debo cubrir. O sea, básicamente, más que cubrir, es lo que me va a permitir a mí vivir bien, muy bien o más o menos, con un problema. Depende de cómo yo maneje esta parte de los ingresos. Vamos a encontrar tipos de ingresos. El pasado, básicamente, que es el ahorro, ¿ya? El presente, que son los flujos, vale decir, lo que yo estoy ganando, lo que yo gano mensualmente en mi trabajo, mi emprendimiento, mi microempresa, ¿ya? Cuánto estoy generando mensualmente. Y ese es el flujo presente que para mí es lo que me tiene que proyectar respecto a mis gastos futuros. El ingreso futuro, que es básicamente el financiamiento o los créditos que yo puedo ir adquiriendo para proyectos, ¿ya? O para cubrir necesidades que ya la he, entre comillas, satisfecho a través de compras de crédito por medio de las tarjetas. Y por último, un ingreso potencial, que es un ingreso extra.
Y aquí hay un tema bastante, yo diría, particular del punto de vista de que los ingresos potenciales son muy bienvenidos, pero también son a veces muy peligrosos. Porque yo asumo un ingreso potencial, por ejemplo, un aguinaldo, ahora es fiestas patrias, y muchos lo gastan en agosto, y resulta que lo voy a percibir en septiembre. Y puede ocurrir cualquier cosa, y en septiembre a lo mejor pasa algo que ese bono de fiestas patrias no es el 100% como lo dieron el año pasado, sino que va a venir un 50%, y yo gasté el 100%. Entonces, estos ingresos potenciales hay que mirarlo con mucho cuidado, con mucha delicadeza, porque a veces gastamos antes de percibir. Lo que pasó durante mucho tiempo en muchas empresas con las horas extraordinarias. Yo lo tenía considerado dentro de mi sueldo de horas extraordinarias. Nos llegó la pandemia y nos fuimos a la casa y empezó el teletrabajo y se acabaron las horas extraordinarias. Y cuando se me acaban las horas extraordinarias, parte importante de mi remuneración no la tengo. Y yo estaba acostumbrado a vivir con un monto producto de que era mi sueldo más esta hora extraordinaria. Ese ingreso potencial es muy peligroso cuando lo considero hoy día de gasto y no lo considero cuando efectivamente me ingresa a mi caja. Aquí hay dos tipos de ingresos, el ingreso nominal y el ingreso real. Aquí voy a hacer un ejemplo que yo lo creo que es bastante claro de qué es lo que significa uno y otro. A nosotros ganamos y nos pagan con ingreso nominal, vale decir, yo ganaba 500.000 pesos el 31 de enero de este año, y si lo transformo en UF, y la UF el día 31 de enero de este año estaba en 31.204,63, decía que yo ganaba 16,02 UF. Esa era mi remuneración. Si hago el mismo ejemplo como ingreso real y doy el concepto de ingreso real, es cuando el ingreso se va reajustando de acuerdo a la inflación. Tomo el mismo ejemplo con la diferencia que tomo la UF del día 30 de julio de este año, donde la UF era 33.407,60. Y como yo ganaba 16,02 UF al 30 de enero de este año, lo multiplico por la UF del día 30 de julio, y eso significa que estaría ganando 535.299 pesos. Un reajuste de un 7,06. Pero la verdad que al 30 de enero ganábamos 500.000 pesos y al 30 de julio, asumiendo que no había reajuste en la empresa, que es un reajuste anual, yo seguía ganando los 500.000 pesos. Si hubiese ganado en moneda reajustable como un UF, hubiese ganado un 7,06% más, ¿ya? Y eso es en el fondo el ingreso real, cuando pagan las remuneraciones en UF. Que yo creo que en Chile no hay nadie que gane en UF, tengo entendido. O si hay, debe ser un porcentaje menor. Por lo menos desde que tengo uso de razón, normalmente a nosotros nos pagan en pesos, ¿ya? Y eso es lo que hoy día nos tiene complicado, porque esos mismos 500.000 pesos que ganábamos en enero, hoy día son bastante menos porque ha subido el costo de la vida, la inflación. ¿Qué es lo que es el consumo? El consumo es algo natural, ¿ya? Nosotros vivimos en una sociedad de consumo. Esta globalización, a nosotros cuando nos subimos a la globalización a fines del siglo pasado, recién, siglo XX, ¿ya? Todos encantados con la globalización, pero entramos a una sociedad de consumo muy fuerte, ¿ya? Y eso hoy día de repente nos pasa la cuenta, ¿ya? Y el consumo dice que es una práctica social, ¿ya? Que involucra la adquisición, posesión y utilización de objetos y servicios. Una práctica social. El consumo, mirándolo desde el punto de vista como algo que excede un poquito más de las necesidades habituales que uno tiene, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice la Real Academia Española respecto a lo que es el consumo? Dice que es utilizar comestibles perecederos u otros bienes de vida efímera para satisfacer necesidades o gustos pasajeros. Este es el consumo. Esta es la otra parte de la ecuación donde ya estoy sacando parte de mi ingreso para destinarlo al consumo.
que pueden ser la vivienda, viajes, hoy día hay la benzina, pagar las patentes, los dividendos, arriendo, en fin, todo ese tipo de cosas. Vamos a encontrar que hay tres componentes que dependen de esta variable del consumo. Primero, tiene que ver con el precio de los bienes y servicios que vamos a consumir. Ver y cotizar hoy día, ¿no es cierto? Hablan tanto de cotizar. ¿Cuáles son estos precios de bienes y servicios? Segundo, ¿cuál es el nivel de ingreso que nosotros tenemos? ¿De cuánto disponemos mensualmente para poder satisfacer nuestras necesidades bajo este concepto del consumo? Y por último, ¿cuáles son las necesidades del consumidor? Y aquí las necesidades, desde el punto de vista de la economía, como siempre lo hemos visto, son múltiples, muchas, ¿ya? Ahora, lo que pasa es que tiene que ver cómo voy a satisfacer esas necesidades. Y hoy día estamos viendo la alternativa, ¿no es cierto?, de cotizar 2, 3 veces antes de comprar algo para ver dónde puedo encontrar ese producto o ese servicio que me satisface plenamente, pero a menor costo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que es el consumismo? El consumismo, dice, es una tendencia del mundo contemporáneo que consiste en comprar, y aquí viene lo entretenido de la palabra, o acumular bienes y servicios, ¿ya?, por encima de lo que se considera primera necesidad. Acumular. Ese es un consumismo, ¿no es cierto? Sobre todo cuando vamos a estas liquidaciones y a estos malls de repente y encontramos que las cosas están muy baratas y vale la pena comprar, y sin embargo lo que estamos comprando no lo necesitamos. Y lo compramos y nos justificamos de que es barato. Pero cuando lo vaya a usar, no sé, siempre uno dice más adelante, y sin embargo ese más adelante no llega. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? En términos financieros, estoy inmovilizando capital que no lo estoy usando porque lo tengo guardado o en el closet o lo tengo guardado, qué sé yo, en una bodega, algo que no estoy en este momento ocupando, pero lo compré porque era barato. Y ese es un tema hoy día no menor. ¿Algún efecto del consumismo? Compra productos innecesarios, sin lugar a dudas, ya a todos nos pasa, si yo me incluyo, ¿ya? Intolerancia a la frustración de poder adquirir bienes o servicios que no están al alcance monetario. Entonces me endeudo, ¿ya? Cambio de auto, cambio el televisor, compro el televisor, cambio, en fin, una serie de acciones que en la vida real, si uno se pone a pensar realmente en un momento, yo diría, de lucidez y de racionalidad, a veces no son tan necesarios y efectivamente puedo pasar sin el hecho de comprarlo o adquirirlo. Provoca un endeudamiento irracional por querer comprar. Antes de la pandemia, yo diría, parte importante de la población chilena tenía la posibilidad de viajar fuera de Chile, dado esos tours que se vendían para viajar a distintas partes, a Brasil, a Colombia, a Miami, a Punta Cana, en fin, a distintas partes, y uno pagaba después en 12 meses, todo incluido, todo fantástico. Endeudamiento irracional. Terminamos pagando a veces un viaje que costaba, no sé, $1 millón, terminamos pagando $1,5 millones, dadas las tasas de interés que había. Pero nosotros decíamos, bien vale la pena eso, el sacrificio, entre comillas, pero el endeudamiento a veces es bastante irracional. Competencia de tener más. Desgraciadamente, de repente conjugamos más el verbo tener que el verbo ser, y esto, desgraciadamente, es una competencia, quien tiene más cosas. Y eso es malo, y es muy malo, ¿ya? Hace mucho daño. Escaso poder de ahorro, sin lugar a dudas, porque yo cuando estoy con este virus, ¿no es cierto?, del consumismo, para mí el ahorro es una cosa innecesaria. Yo prefiero gastar eso y no guardo, ¿ya? Y cuando estoy en eso de consumir más que ahorrar, yo miro a las personas que ahorran como personas que no están disfrutando la vida, no disfrutan la vida. Sin embargo, esa persona, el día de mañana, cuando yo no tenga los recursos porque los disfruté antes, esa persona va a poder disfrutar la vida plenamente porque va a tener los recursos que postergó para consumir a futuro. Una cultura por lo desechable, eso sin lugar a dudas, este efecto de la globalización, eso lo tenemos en todos lados. Y por último, seguir la moda para pertenecer a ciertos grupos.
y el consumismo nos lleva muchas veces a incorporarnos en segmento, en Chile las marcas, usar un pantalón, una zapatilla de una marca determinada, significa a veces pagar, no sé, 3, 4 veces más que un producto similar que no tiene la marca en el pantalón o en la zapatilla o en la camisa. Pero sin embargo, eso a mí en lo personal me posiciona y me da un cierto estatus de participar y pertenecer a un grupo social. Vamos a ver cuáles son los gastos. Tenemos gastos fijos, variables, esporádicos e imprevistos, algunos de los gastos que nosotros conocemos. Gastos fijos, por ejemplo, el arriendo, dividendo, el pago de la universidad, la suscripción de TV Cable, ¿ya? Los gastos variables, lo que todos los meses tenemos, que ir al supermercado, a la feria, al mercado, la comida, lo que gastábamos 50.000 pesos hace 6 meses atrás, con esos 50 hoy día puedo comprar a lo mejor el 80%, ¿ya? Asumiendo un 10% o un 20% de inflación, ¿cierto? La luz, el agua, ese consumo que hoy día es variable de acuerdo a lo que tenga de consumo. Si en verano voy a consumir más agua posiblemente, en invierno voy a consumir más luz, ¿no es cierto? Después están los gastos que tienen que ver con ciertos pagos que son anuales o trimestrales, por ejemplo, los permisos de circulación, que son esporádicos, ¿ya? Pero también los tengo que considerar y los debo evaluar anualmente para saber cuánto tengo que disponer para el mes de marzo o en abril, cuando tengo que pagar estos compromisos en el colegio, las matrículas de los colegios o las matrículas de la universidad, ¿no es cierto? Y esos son gastos esporádicos. Y por último, los imprevistos, cuando tenemos que desgraciadamente mandar a reparar, que sea algo, el auto, algo en la casa, se quebró un vidrio, la llave se echó a perder, hay que hoy día ya ni siquiera llamar al gafite para arreglar la llave, hay que comprar una llave nueva hoy día, porque eso ya no tiene arreglo. Y estos gastos, si bien es cierto, son importantes, el que viene a continuación es el que más me llama la atención a mí y realmente me encanta comentarlo, porque el que más nos provoca, los gastos hormiga, ¿ya? Que no estaban planificados, que no son gastos fijos, ¿ya? Que no parecen afectar significativamente las finanzas, pero luego tienen una incidencia económica importante. Y ahí hay los monos al lado, el taxi, el Uber de repente, en vez de caminar las 5 cuadras, estoy cansado, entonces yo me voy en Uber. No voy a ir en el auto, entonces son 6 cuadras donde tengo que ir. No, total, 6 cuadras no es tanto. Claro, ir en 6 cuadras en el auto, a lo mejor antes me demoraba 5 minutos, hoy día con la cantidad de autos que hay en todas partes, ¿no es cierto? Por supuesto que esos 5 minutos hoy día se transforman en 20 minutos y voy a consumir parte importante, primero de tiempo y segundo en benzina, ¿ya? Ese café que uno se toma a las 10 de la mañana en la oficina, ¿ya? O en la tarde, qué sé yo, eso es entre comillas ese gusto que me doy, porque lo merezco, ¿no es cierto? Y me autojustifico de que ese gasto hormiga para mí es una cosa trivial. Sin embargo, si empezamos a sumar esos gastos hormiga, realmente el daño que se hace a veces a la economía personal es bastante. Cuando uno fuma, ¿ya? Y deja de fumar, eso, el precio de la cajetilla de cigarrillo, no sé cuánto está hoy día, 4.000, 5.000 pesos. Yo fumaba antes, hoy día ya no fumo. Gracias a Dios, digo ya. Y resulta que dijo, voy a ahorrar eso. No sé si lo ahorra uno, pero por último tiene la conciencia que no está gastando en cigarros, a lo mejor lo está gastando a lo mejor en bebida o en café, no sé. Pero de todas maneras esos gastos son terriblemente dañinos, ¿ya? Y hacen mucho daño sobre todo a la economía familiar. Una frase que me encanta de Benjamin Franklin decía, cuida de los pequeños gastos, un pequeño agujero hunde un barco. Efectivamente, si nosotros nos damos cuenta de repente cuántas personas en la mañana pasan antes de entrar a la oficina y al café de la esquina y compran un sándwich y un café, y esos son 2.000 pesos, 2.500, 3.000 pesos. Yo lo hago habitualmente. No lo hago en la casa porque me da flojera, porque no tengo tiempo, porque me levanté más tarde. A lo mejor una vez a la semana puede ser una justificación,
pero nosotros conocemos personas, ¿ya?, que todos los días pasan al café, se toman el café y compran, qué sé yo, un sándwich o un qué sé yo, algo, porque tienen que tomar desayuno y no lo hacen en la casa, lo hacen en la oficina o en ese café. Ese gasto pequeño, ¿ya?, si uno saca la cuenta, de repente es mucha plata. Igual que los estacionamientos, de repente dice, voy en el auto, estaciono, pero no, son, no sé, 5.000 pesos diarios o media mañana. Y nos damos cuenta que al final de la semana uno gasta 30, 40 mil pesos en estacionamiento, o sea, al mes salen, no sé, 160 mil pesos. Es una locura, es una locura. Entonces de repente uno dice, estos pequeños gastos uno no se da cuenta, pero son terriblemente dañinos. Nos vamos a la parte, yo diría, más simpática desde el punto de vista de lo que significan los recursos, porque tengo recursos que puedo ahorrar. ¿Qué es lo que el ahorro? Dice la teoría económica, es la diferencia entre el ingreso disponible y el consumo. Gané 1.000, consumí 800 y dispongo de 200 para ahorrar. Qué bienvenidos son esos 200. Lo que pasa es que cuando ahorro, tengo que saber en qué voy a ahorrar, ¿ya? Guardar dinero, dice, como previsión para necesidades futuras, dice la Real Academia. Eso es lo concepto de ahorro. Ahora, vamos a ver conceptos de ahorro y conceptos de inversión, que son dos cosas distintas, siendo de que los recursos también salen del mismo bolsillo, ¿ya? Una inversión es una cantidad limitada, igual que el ahorro de dinero, ¿ya?, que se pone a disposición de terceros, a una empresa, a una financiación, en este caso un banco, ¿no es cierto?, para adquirir un fondo mutuo, un depósito a plazo, en un corto plazo, o un fondo mutuo variable. Por ejemplo, si yo necesito ese dinero, lo quiero invertir o gastar, qué sé yo, en dos años más, lo voy a poner en una renta variable, comprando acciones, porque en el corto plazo, evidentemente, comprar acciones es solamente especular, ¿ya?, con la rentabilidad que puedo obtener. En cambio, que cuando estoy hablando de inversión, siempre estoy hablando de un riesgo asociado a una rentabilidad que voy a lograr en un plazo, yo diría, mediano y largo plazo, de 3, 4 años en adelante. Esa es la diferencia. El ahorro es de corto plazo, una rentabilidad baja. La inversión es de largo plazo, con una rentabilidad más alta. Un anónimo decía, más arte hay en ahorrar que en ganar. ¿Dónde voy a ahorrar? ¿Para qué voy a ahorrar? Entonces, cuando uno ahorra, tiene que preguntar primero qué es lo que quiero ahorrar, para qué y cuándo voy a usar ese ahorro. Y esas son las dos preguntas, yo diría, principales cuando tengo que destinar parte de mi ingreso a ese ahorro. La diferencia entre ahorro e inversión es un poco lo que estábamos viendo. El ahorro es de corto plazo generalmente y de renta muy baja, pero tiene un riesgo muy bajo. En cambio, que la inversión es de mediano y largo plazo, tiene una mayor rentabilidad, pero también un mayor riesgo. Y aquí están los factores que en ambos casos, en la inversión y en el ahorro, se comparten: rentabilidad, riesgo, liquidez y tiempo. En ambos casos son exactamente los mismos 4 conceptos, con la diferencia que en el tiempo del ahorro es menor, el tiempo en la inversión es mayor, la liquidez habitualmente en el ahorro es muy superior a la liquidez que tengo con un instrumento de largo plazo, porque me va a costar más vender una acción hoy día y voy a perder posiblemente parte, en cambio que en el ahorro de un fondo mutuo de renta fija, que lo puedo sacar al día siguiente, la verdad es que tengo liquidez inmediata. Eso es una diferencia bien importante al momento de poder tomar decisiones entre invertir y ahorrar. Para invertir, el primer paso es ahorrar y planificar para qué voy a usar la plata a futuro. Cuando estamos ahorrando, estamos invirtiendo, nos va a afectar sin lugar a dudas el interés, que la Real Academia dice que es el lucro producido por el capital. El interés es el precio que se paga por el uso del préstamo de dinero. Es lo que nosotros pagamos cuando vamos al banco y tomamos un crédito, de consumo. Y compramos un auto y nos aplican una tasa de interés, ¿no es cierto? O compramos un televisor, un notebook, lo que compremos a crédito. Ese es en el fondo el premio que nosotros estamos pagando a la persona que está al otro lado, que nos entregó el servicio o el bien. Ese es el pago. Ahora, la tasa de interés es el porcentaje que se traduce entre el capital inicial
y es lo que terminamos pagando. Me dieron 1 millón de pesos y terminé pagando 1.300.000, vale decir, la tasa de interés es un 30%. Este 30% no está tan lejos de lo que estamos pagando hoy día, entre paréntesis, con las tasas que están hoy día en el mercado, que vamos a ver más adelante. Tipos de interés, está la tasa de captación, que cuando uno va al banco a dejar sus ahorros, vamos a encontrar que la tasa es muy baja, ¿ya? El premio, pero el premio tiene que ver un poco con la rentabilidad baja, pero un riesgo bajísimo. Y por otro lado están las tasas de interés de los créditos comerciales. Cuando uno va a una tienda de retail, por ejemplo, y quiere comprar un producto, eso tiene implícito una tasa comercial que muchas veces, si uno pregunta, el vendedor nunca supo, sino que lo que va a entregar, lo máximo va a entregar la cuota, no va a entregar la tasa de interés. El crédito de consumo, que lo identificamos plenamente con el sistema financiero, cuando vamos a un banco, el banco nos dice claramente cuál es la tasa de interés que estamos nosotros solicitando ese crédito y cuál es el fondo, el monto final que vamos a terminar pagando. Está el crédito de la vivienda, los créditos hipotequarios que se llaman, que son en tasa real. Entonces uno compra un departamento, una casa UF más algo. Ese más algo es la tasa real, vale decir que está sobre la inflación. Y están las tasas de comercio exterior. Hoy día, por supuesto, que la tasa de comercio exterior pasa a ser relevante, sobre todo en una economía como la nuestra, globalizada, con un 86% de tratados de libre comercio con el PIB mundial. Nosotros somos un país que estamos abiertos al comercio internacional. Por lo tanto, este comercio exterior, cuando se importan productos y esos importadores tienen que solicitar un crédito, están afectos, por un lado, al tipo de cambio, el dólar, y por otro lado, la tasa de interés que le pueden aplicar, ya sea en dólares, en euros, y eso se llama la tasa LIBOR, que es una tasa que se usa en el mercado nacional para los créditos extranjeros. ¿Qué es lo que es la inflación? Tema que, sin lugar a duda, yo diría que es el tema de moda en toda conversación hoy día, ¿no es cierto? Lo conocemos como un aumento generalizado y sostenido de precios de bienes y servicios durante un periodo determinado. Nos sorprendió el 1,4 de julio. Llevamos hasta el momento anualizado un 13%. Este año estamos con una inflación en torno a un 7-8%, ¿ya? Que no es menor, por sin lugar a dudas, ¿ya? Muy fuera del rango de lo que el Banco Central espera, que está en torno a un 3%. ¿Qué es lo que es el IPC? Que lo que entrega el INE todos los meses. Es lo que afecta el alza de precio a una canasta de productos, ¿ya? Que va desde la comida hasta todos los servicios y el ocio que nosotros de repente podemos adquirir, que sea salir a comer, subir acá en Santiago a la nieve, en fin, una serie de cosas que nosotros estamos consumiendo en forma habitual. ¿Qué es lo que es la deflación? La deflación es justamente lo contrario a la inflación, es cuando existe una caída sostenida de los precios y el efecto es que primero no hay demanda y la oferta excede a la demanda, por lo tanto los precios empiezan a caer. Es muy dañina, yo diría que es más dañina que la inflación, porque a la larga cierran las empresas, quiebran las empresas porque no pueden vender lo que producen o lo que importan y comercializan a los precios que ellos en ese momento están entregando al mercado. Deflación también hay que entenderla de que un índice de un IPC negativo un mes no significa deflación, ¿ya? Se habla de deflación cuando al menos existen periodos seguidos de inflación negativa, deflación en 2 trimestres o 2 semestres, ¿ya? Mínimo 2 semestres, como dice el Fondo Monetario, ¿cierto? ¿Y qué es lo que es esta inflación? Un concepto de repente que se puso de moda ya hace poco, pero que tampoco es tan antiguo, de fines de la 1960, por ahí que es cuando la inflación se mantiene, pero el país no crece, y es lo que nos está pasando a nosotros. Hay una inflación alta y estamos con un crecimiento muy bajo. El Producto Interno Bruto este año debería estar en torno al 1,9, recién dijo el Fondo Monetario, pero el Banco Central habla de 1,5, 1,7. El próximo año, con suerte, vamos a estar cercano al 1, ya inclusive se habla de que podría ser un menos 0,5, por lo tanto habría una especie, entre comillas, de recesión, ¿ya? Y esta inflación
se junta con un bajo crecimiento y sin embargo persisten los precios altos, inflación. Y esta inflación la podemos traer de dos conceptos: inflación importada, esto es la guerra de invasión de Ucrania, de Rusia a Ucrania, sin lugar a dudas, subió el precio del combustible, el petróleo, la maravilla, el trigo, todo eso son China, o sea, Rusia y Ucrania tienen el 30% de la producción mundial de trigo. Entonces, evidentemente, la FAO dijo en forma bastante preocupante de que los precios de los alimentos estaban subiendo en forma muy importante a nivel mundial. Y eso, por supuesto, que es inflación externa. La inflación, dice Milton Friedman, ya economista, es de la escuela de Chicago, ¿no es cierto?, fundador de la escuela de Chicago, dice: la inflación es un impuesto que se impone sin legislación, que afecta sin lugar a toda la economía, a toda la población, pero quien más sufre la inflación son las personas de menos ingresos y menos recursos. Veamos lo que son los créditos. Créditos es un préstamo de dinero que genera un compromiso de devolución futura, y esa es la gracia, de devolución futura, que de repente a algunos se les olvida pagar, ¿ya?, a una tasa pactada. Mark Twain decía que un banquero es un señor que nos presta un paraguas cuando hace sol y nos exige que lo devolvamos cuando empieza a llover. Efectivamente, cuando nosotros estamos muy bien, no necesitamos nada, los bancos nos ofrecen y nos llegan las ofertas de créditos de consumo, todo lo que queramos, tasas muy bajas. Pero cuando la situación empieza a complicarse, sus mismas ofertas se cierran y si uno necesita, le dicen: en este momento no podemos otorgar crédito. Hace 2 años atrás, 2020, la tasa del Banco Central estaba en un 0,5%. Los bancos estaban deseosos de poder prestar plata a todo el mundo, estaban muy baratos. Pero uno no necesitaba plata porque estaba encerrado en la casa con la pandemia. Sin embargo, hoy día cambió la situación y el Banco Central de un 0,5 tiene un 9,75, que posiblemente a fin de año llegue al 11%. Por lo tanto, la tasa de crédito se encareció mucho. Entonces, esos bancos que ofrecían grandes montos de dinero a tasa muy baja, hoy día no ofrecen el dinero y tampoco tienen esas tasas atractivas. Los créditos más utilizados son en el sistema financiero, el típico crédito a consumo, están los créditos comerciales, del retail, está el crédito hipotecario para comprar casas, propiedades, sitios, qué sé yo, ¿no es cierto? Son los que habitualmente hablamos. Morosidad, concepto muy importante. ¿Qué significa la morosidad? ¿Ya? Es una práctica en que el deudor dice que persona natural o jurídica no cumple con el pago del vencimiento en la obligación. Y eso tiene que acarrea un problema enorme. Primero, para la persona que entregó el crédito, tiene que hacer provisiones desde el punto de vista contable, pero a la vez yo como deudor que estoy en morosidad, la tasa que yo tenía pactada inicialmente del 2% se me eleva inmediatamente a la máxima legal convencional, en el caso de que sea un banco. Entonces, de pagar un 2%, voy a terminar pagando a lo mejor un 3,5%, me vienen los intereses, los gastos de cobranza. Entonces, una cuota que tenía de 20.000 pesos, voy a terminar pagando esa cuota a lo mejor en 25.000 pesos. Es realmente preocupante, sobre todo cuando esta morosidad se empieza a acumular, porque después es una bola de nieve que empieza a crecer. Decía, por una pequeña suma de dinero se vuelve uno tu deudor. Si la suma es grande, se vuelve tu enemigo, ¿ya? Eso es importante considerarlo. Cuando un amigo le dice: préstame 10.000 pesos, a lo mejor dudo, pero no paso 10.000 pesos. Pero cuando son 100.000 pesos, ya resulta que yo lo voy a cobrar, es mi enemigo porque ando cobrando. Eso es típico que lo vemos, ¿no es cierto? La información, esto es importante. Yo decía que la información en finanzas es fundamental para la toma de decisiones. Quiero mostrar algunos gráficos de cifras y datos que saqué de lo que estamos hoy día viviendo en Chile. Entonces, quiero que la información dice un conjunto organizado de datos, ¿ya?, y que constituyen un cambio en el concepto y en los conocimientos que uno tiene. Yo tenía la idea de que el dólar estaba en 1.000 pesos, hoy día no, hoy día el dólar no está en 2.000 pesos, bajó, hoy día se roba a 915 pesos. Entonces yo me quedé con la idea del conocimiento antiguo, de cuánto, de casi 20 días atrás, un mes atrás, que llegó a 1.050, cambió el dólar, ¿no es cierto? Entonces cuando al dólar, a la información le incorporo análisis, la transformo en conocimiento.
Vamos a encontrar hoy día una cantidad enorme de información, sobre todo cuando uno trabaja en Internet con estas páginas de Google, qué sé yo, y quiere buscar un tipo de información. Y yo escribo, por ejemplo, inflación, y voy a encontrar con la palabra inflación a lo mejor 3 millones de conceptos. Y lo más probable es que esos 3 millones de conceptos a lo mejor van a dar 2.900.000 que se ajustan plenamente a lo que es inflación, y 100.000 que no tienen nada que ver con inflación. Y sin embargo, si no lo analizo, voy a leer ese asunto y lo voy a considerar como que algo normal, esa inflación, y están hablando de un concepto de inflación que no tiene nada que ver con lo que realmente se habla en economía. Por eso es importante que la información la analicemos, la leamos y veamos cuál es la fuente de dónde viene esa información. Y aquí vamos a ver algunos precios y gráficos actuales. No es para preocuparlos, por favor, no se pongan nerviosos, pero es la realidad que estamos viviendo. Primero, el IPC, que ya sabemos que estamos con una tendencia alcista, ¿ya? Estamos con un 13,1% acumulado anualmente al mes de julio. Ya tuvimos una inflación del 1,4%. Ahora, las estadísticas de los operadores financieros del Banco Central y la encuesta de expectativas económicas hablan que la estimación de agosto y septiembre, la inflación debería ser 1%. Y eso significa que a final de año nosotros podríamos estar con una inflación anual de un 12% a diciembre, ¿ya? Y eso lo que estaría provocando que el Banco Central subiera la tasa, que está hoy día en un 9,75, y posiblemente a final de año nosotros estaríamos con una tasa en torno a un 11%. En el mejor de los casos, un 10,75. Por lo tanto, a las vacaciones del próximo año 2023 hay que agregarle al menos un 11% de recargo si queremos endeudarnos para disfrutar vacaciones. Ese es el IPC, esta es la realidad nuestra que tenemos hoy día. Unidad de fomento, esta unidad de fomento está del año 2018, ya, de enero, que costaba alrededor de 27.000 pesos. Hoy día, en diciembre, o sea, en septiembre, estamos llegando a 34.000 pesos. Con el ejemplo del ingreso real y nominal, quedó bastante claro lo que significa. Esta curva creció en forma violenta, digamos, ¿no es cierto? Aquí están las tasas de colocaciones del sistema financiero. Hoy día los créditos de consumo están en torno a un 26%. Ese 26%, si le aplicamos la máxima legal, estamos sobre 35%. O sea, tener un crédito hoy día de un 25% y estoy usando mi tarjeta de crédito, tengo que pensar que si no pago el 100% de lo que compré en el mes siguiente, quiere decir que el producto que yo compré y que estoy consumiendo, tengo que agregarle inmediatamente un 25%. Entonces, esa comida que tuvimos la semana pasada, ese almuerzo fantástico, lo pasamos súper bien, agreguémosle un 25% si no pagamos el 100% de ese consumo y lo transformamos en cuotas. ¿Y por qué en cuotas? Porque en vez de pagar los 250.000 pesos que tengo que pagar el 100% de tarjeta, me dicen pague solamente 20.000 pesos. ¡Ay, qué bueno el banco! ¡Tan gentil! Pago 20.000 pesos y ese resto, los 230.000 pesos, automáticamente están afecto a esa tasa de interés que anual es un 26%. Esa es la realidad. Importante ver la tasa de desempleo. Esta tasa de desempleo que este año ha estado en torno al 7,8%, no se ha movido. Algunos analistas creen que el próximo año esta tasa de desempleo debería subir. ¿Ya? Es preocupante porque ese desempleado muchas veces está cayendo, ha ido al mercado informal y el trabajo informal hoy día está en torno a un 28 o 29%. Pero el mercado informal tiene ingresos a veces precarios, a veces no tan precarios. Ayer viendo la televisión veíamos que estos comerciantes que están acá en Santiago, en la calle Meix, hay sueldos que van entre 700 y 1.200.000 pesos, que no es malo, ¿no es cierto? Cuando pensamos que el ingreso mínimo son 400.000 pesos, esas personas sin tener jefe, sin hacer AFP, sin tener ISAPRE, sin tener ninguna cosa, todos los meses pueden ganar 700.000 pesos, 800.000 pesos, ¿ya? Perfectamente bien. Pero ¿cuál es el tema? Que esas personas no son sujetas de crédito, no pueden ir a un banco para decir que quieren un crédito consumo o un crédito hipotecario porque no tienen cómo justificar renta.
Entonces, este 7,8 es preocupante porque no ha modificado su tendencia de que pudiese crecer, por ejemplo, la demanda por mano de obra, y sin embargo se ha mantenido estable. El precio de la libra de cobre, que entre comillas se decía el sueldo de Chile, durante mucho tiempo, el año pasado, estuvo sobre $4, fantástico, estábamos muy contentos. Y hace prácticamente un par de meses que ya cayó de los $4 y está hoy día en $3.50 más o menos. Hoy día subió un poquitito porque una noticia favorable de China que va a invertir 1 billón de yuanes, qué sé yo, para infraestructura, y eso significa una demanda de cobre. Entonces subió un poquitito el precio del cobre. Pero básicamente el precio del cobre cae porque China también está cayendo en su crecimiento. Se estima de que podría crecer un 3,3%, vale decir, para ellos una economía tan bollante como la China es prácticamente caer a la mitad de lo que ha crecido en los últimos tiempos. Y cuando cae no demanda cobre, por lo tanto nosotros nos quedamos con el cobre y no ingresan dólares. Tema no es menor cuando vemos el precio del dólar, ¿ya? Este precio del dólar que en el fondo observado, lo que entrega el Banco Central, que lo que significa en el fondo es con qué precio estamos pagando las importaciones. Entonces ese auto que costaba a principio de año un valor, hoy día tiene un recargo prácticamente un 25% más, porque importarlo me subió el dólar de 600, 700 pesos, hoy día a 930 pesos, 915 pesos. Y hace un poquito tiempo atrás, un mes más o menos, llegó a 1.000 pesos, 1.050 pesos. Y como nosotros somos una economía abierta, disfrutamos de todas las cosas importadas, todos los productos importados tenemos que pagarlos justamente con este tipo de dólar. Y este tipo de dólar no necesariamente ha estado traspasado a precio, así que si en agosto y septiembre vamos a tener intereses altos, es porque todavía hay importaciones que se están pagando con el dólar de 980 y de 1.000 pesos como tipo de cambio. Este es un tema bastante preocupante que tiene que ver con la morosidad. Hay un estudio que hace trimestralmente la Universidad de San Sebastián y Equifax ya respecto al número de deudores. Durante la pandemia y los retiros de la AFP, esos retiros significaron un ingreso a la economía nacional de 52.000 millones de dólares, una cantidad muy importante. Parte importante de esos recursos fue a consumo y es un poco efecto de la inflación que tenemos hoy día, inflación nacional. Y parte de eso también se pagaron créditos, por lo tanto los deudores morosos también bajaron. Pero en marzo de este año, otra vez los deudores morosos empezaron a subir un poquitito su comportamiento. Y eso es preocupante. La morosidad en Chile, el mismo estudio dice que un 44% de los deudores morosos, de los que no pagan, tienen deuda con el retail. Un 24% están en la banca y un 16% con actividades financieras. Esta actividad financiera mucho tiene que ver, por ejemplo, con la compra de autos. ¿Y por qué con la compra de autos? Porque en Chile se venden 1.320 autos diarios nuevos. Sí, 1.320, un número de loco, ¿ya? Entonces, cuando estamos viviendo con 1.320 autos diarios que se venden en Chile, yo digo que paren el mundo porque me quiero bajar. Estamos locos. Con una inflación del 13%, con una tasa de desempleo del 7,8%, con un dólar de 930, 950 pesos, con un cobre de $3.40, $3.50. No entiendo. Entonces, y la gente sigue comprando autos. Y ese es un tema que tiene que ver justamente con estos índices de aumento de morosidad. Y aquí está el ejemplo, está la venta de autos que se hacen mensualmente. Este es un estudio de la Asociación Nacional Automotriz y dice que en el mes de julio se vendieron 38.306 autos diarios, ¿ya? Mensual, perdón. Y eso significa, en resumen, 1.300 autos, ¿ya? Y si se fijan para atrás, 37.000, 41.000 se vendieron en marzo, ¿ya? Pero había que cambiar el auto para llevar a los niños al colegio, porque no podíamos poner el auto antiguo. Entonces, estamos locos, yo creo. Esto es preocupante, ¿eh? Esto es preocupante, yo creo, porque, claro, hay que entender también de que este concepto de Uber, ¿ya? Tiene algo de acá de autos nuevos que están hoy día dando vuelta a través de estos servicios de trabajo informal, pero también lo tienen que pagar, y a veces puede que no tengan los recursos. Y por último voy a dejar un modelo
de lo que es un presupuesto familiar, un poco de lo que hemos conversado, en qué momento me puedo sentar tranquilamente en mi casa, ¿ya? Y hacer este mono, este cuadro, de mi sueldo, algunos ingresos extra que pueda tener, qué sé yo, y poner cuánto es lo que estoy gastando mensualmente, en qué puedo ahorrar, ¿ya? En qué puedo ser más eficiente en el gasto, qué puedo dejar de consumir hoy día, de qué manera puedo ahorrar algo, ¿ya? Cosa de que el día de mañana pueda disfrutar, que sea unas buenas vacaciones, producto del esfuerzo que hice antes, de un ahorro que fue para mí beneficioso. Les agradezco mucho y espero haber aclarado un poquitito este concepto de la educación financiera con la que vivimos, convivimos y tenemos que enfrentarla a día. Muchas gracias. Muchas gracias, don Sergio, por su exposición, que sin duda es un tema muy importante en los tiempos en los que vivimos actualmente en nuestro país y también para nuestros estudiantes, para nuestros egresados y titulados. Les recordamos a los participantes de la charla que pueden realizar sus consultas a través del chat. ¿Ya? A continuación yo voy a hacer las que alcancé a anotar. Tenemos acá una consulta. El mejor expositor, este es un comentario, el mejor expositor que he visto. Me dieron ganas de ahorrar. Muchas gracias. Bueno, aquí pregunta Mari, nos pregunta, ¿cuál sería un buen instrumento para ahorrar a corto plazo? Hoy día, para ahorrar a corto plazo, yo recomiendo, ¿sí? Un depósito a plazo ya de un banco, ¿ya? Y si no, un fondo mutuo también de renta fija, ¿ya? Y en el fondo mutuo de renta fija yo puedo sacar la plata en 24 horas, tiene una rentabilidad baja, ¿sí? Pero puedo disponer de los fondos en forma casi inmediata. Ojo, una cosa bien importante, que poner la pregunta, porque de repente hay cantos de sirena que nos llevan a nosotros a decir de que la inversión del banco es demasiado baja, ya lo que está pagando, y yo tengo un amigo que paga mucho más porque tiene unos instrumentos que compró en un banco en Uganda. Mentira, no existe. Entonces ahí vamos a caer en las típicas trampas del señor Chang o del señor Garay. ¿Se acuerdan del famoso de eso? Trampas porque vendían unos tasas de interés que no existen en ninguna parte del mundo. Ojo con eso. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Julio Marcoleta. Pregunta, ¿es mejor invertir en APB que en fondos mutuos en estos tiempos? Dependiendo de qué plazo quiero retirar la inversión. En APB es siempre una inversión de largo plazo, ¿ya? En un fondo mutuo tengo fondos mutuos de renta fija que son de corto plazo y de renta variable que son de largo plazo porque tienen una composición de acciones. Entonces, cuando tengo acciones, evidentemente la rentabilidad la tengo que ver sobre los 24 meses, 36 meses recién. El APB también tiene de largo plazo, tiene beneficios sin lugar a duda también tributarios. Muchas gracias, don Sergio. Patricio Prado Orellana pregunta, estimado exponente, ¿es muy arriesgado invertir en acciones al día de hoy? Excelente exposición, muchas gracias. Yo creo que invertir en acciones siempre hay un riesgo, pero yo siempre separo lo que es la inversión respecto a lo que es la especulación, ¿ya? Porque yo puedo invertir en acciones porque encuentro de que una acción de una determinada empresa estimo que tiene una buena proyección, pero de aquí al año 2025, 2030. Entonces hoy día voy a estar dispuesto a invertir, no sé, voy a inventar 500.000 pesos, pero estos 500.000 pesos los voy a invertir en acciones y me voy a olvidar de los 500.000 pesos y los voy a recuperar cuando el 30 de diciembre a lo mejor del año 2026, ¿ya? Y ahí voy a rescatar eso con la rentabilidad que tenga asignada para ese tiempo, en el largo plazo, solamente en el largo plazo. Cuando invierto acciones en el corto plazo, puedo ganar mucho, puedo perder mucho y eso significa especular. Acá tenemos otra pregunta de Araceli Muñoz. ¿Cómo puedo mover mis ahorros para que generen ganancia? Ahora,
moverlo a ahorro, puede ser, por eso decía, si en corto plazo, viendo depósitos a plazo, fondos mutuos, porque si uno va al sistema financiero, los bancos prácticamente pagan todos la misma tasa, no hay ninguna diferencia. Si yo tengo hoy día para ahorrar 500.000 pesos y voy al banco A, B o C, siempre me van a pagar prácticamente la misma tasa, no hay ninguna diferencia. Y en el fondo mutuo pueden haber pequeñas diferencias. ¿Ya? Lo que pasa es que el fondo mutuo no me asegura rentabilidad futura. Lo único que me dice el fondo mutuo es que voy a comprar unas cuotas de lo que rentó los últimos 30 días, que podría rentar algo similar los próximos 30 días, podría ser. Inclusive podría rentar un poco más. Pero hay que ver realmente cuál es la necesidad de ese ahorro y cuál es el tiempo que yo necesito recuperar. Tu micrófono está apagado. Ahí sí, gracias, don Sergio. Tenemos otra pregunta de Raquel Sepúlveda. Dice, ¿invertir en UF sale a cuenta? Hoy día, sin lugar a duda, Raquel, si encuentra algún banco que tome depósito a plazo en UF, dame el dato porque yo estaría dispuesto, no sé, a invertir mis 100.000 pesos que tengo libres. Creo que todavía es mucho 100.000 pesos. Sí. Hoy día invertir en UF es altamente rentable. Con una inflación alta, por supuesto, es rentable. Pero, ¿dónde encontramos inversión en UF? Hoy día todavía hay algunos bancos que tienen libretas de ahorro en UF, ¿ya? Porque cuando la UF empieza a subir la inflación, los bancos sacan los instrumentos de renta variable, como son la UF, ¿ya? Y las guardan. Entonces te ofrecen tasas nominales, ¿ya? Pero la tasa nominal, verdad que siempre está bajo la inflación. Entonces, una libreta de ahorro que yo tenga, por ejemplo, en el Banco del Estado o en algún banco, que esté pactada hace un par de años atrás, posiblemente tengan una tasa todavía de UF más 0,5. No importa, 0,5, pero cuando la inflación es un 10%, yo lo que voy a ganar va a ser un 10,5%, porque resulta que me van a pagar el 100% de la inflación. Así que en libretas de ahorro es el instrumento que hoy día yo creo que hay. Depósito a plazo en UF hoy día no voy a encontrar en el mercado. Perfecto. Acá tenemos otra pregunta de Diego Parra. Dice, ejemplo en un crédito de consumo hipotético. El interés 2% más UF, que quiere decir que el capital adeudado más el 2% y la variación de la UF mensual es la cuota. No sé si se entiende. No entendí. A ver, perdón. Dice, ejemplo, en un crédito de consumo hipotético, el interés 2% más UF quiere decir que el capital adeudado más el 2% y la variación de la UF mensual es la cuota. Es que más que la cuota, yo entendería que ese 2% es tasa real, ¿ya? Entonces yo diría que es la inflación más un 2%. Si la inflación es un 10% y es un 2% la tasa de interés, quiere decir que ese crédito tiene una tasa nominal anual de un 12%, más que la cuota, ¿ya? Perfecto. Tenemos Constanza Gutiérrez. Buenas tardes, muchas gracias por la exposición, estuvo muy interesante. Tengo una duda, ¿qué habría que tener en mente a considerar al momento de ahorrar? ¿Cómo calcular cuánto ahorrar de un sueldo luego de establecer los gastos mensuales? Muchas gracias. Ya, esa es una pregunta, yo diría, de $1.000.000 que me encantaría tener. Lo que pasa es que ahí está un poco lo que estábamos conversando de la cultura financiera, la educación financiera. ¿Qué tan dispuesto estoy hoy día, entre comillas, a sacrificar consumo de hoy por hacerlo mañana? Siempre y cuando ese mañana tenga un fin determinado. Por ejemplo, quiero cambiar, el auto, ¿ya? Y voy a empezar a ahorrar. Entonces, cuando vaya a cambiar el auto, voy a entregar mi auto y voy a pagar el saldo al contado. Porque si llevo mi auto y el saldo me dan un crédito, lo más probable es que ese crédito va a estar a una tasa del 2,5%. Y un 2,5% estamos hablando de un 30% anual. Entonces, cuando estoy dispuesto a tener la posibilidad de ahorrar algo, ¿ya? Quiero en el fondo que se transforma en un hábito y acostumbrarme mensualmente a olvidarme de ese monto que dejé destinado a ahorro e invertirlo.
¿En qué tipo de instrumento? A lo mejor un instrumento primero de corto plazo, en depósitos a plazo, en fondos mutuos, ¿ya? Y después, en la medida que vaya ganando, viendo en qué lo puedo transformar para una inversión de largo plazo. Perfecto, don Sergio. Tenemos acá Claudia Covarrubias. Dice, ¿cómo puedo explicar en forma simple cómo se calcula la unidad de fomento? Muchas gracias. Muy fácil. La unidad de fomento no es más que el reajuste diario de la inflación, ¿ya? Tomas la inflación, la divides por 30, 31, ¿ya? Y te va a dar un factor, ¿ya? Si tú tomas la UF que va variando diariamente, no es más que la descomposición de la inflación que hemos vivido, eso es, ¿ya? Jorge Salgado pregunta, dice, Banco Estado ofrece ahorro en UF. Consulta, ¿hay riesgo en ese banco al haber un corralito? Si hubiese un corralito, ¿sería Banco Estado el primero en cerrar la posibilidad de retirar los ahorros y luego los bancos particulares? ¿O se cierra la posibilidad de retirar los ahorros al mismo tiempo en todos los bancos? Mira, la palabra corralito, me recuerdo de Argentina, pero la verdad que Banco del Estado para mí tiene un riesgo prácticamente cero, porque es el Banco del Estado, ¿cierto? Entonces hay un respaldo del Estado. Para llegar a un corralito tiene que haber una situación extrema de una economía prácticamente con inflación del 50, 60, 70%, ¿ya? Con tasa de desempleo altísima, con un Producto Interno cayendo en forma pero horrible, y de esa manera yo podría congelar que sean los fondos de las personas. Yo creo que nosotros estamos pero años luz de esto, no veo por dónde, no, en ningún caso. Perfecto. Y la última pregunta dice, si recomienda usar las opciones de inversión que aparecen en la aplicación de Banco Estado. Tengo entendido que hay una aplicación del Banco del Estado hoy día que ofrece una tasa de una libreta de ahorro reajustable, pero tiene una condición. Tengo entendido de que te exige, creo que 360 días, o sea, vale decir un año, dejar los fondos un año ahí para que tú puedas tener el premio de la inflación, que no es malo, sin lugar a dudas, no es malo. Pero, insisto, estoy sacrificando consumo hoy día para un consumo futuro. Entonces, si efectivamente tengo la capacidad de ahorrar, yo lo recomiendo que lo hagan, que ahorren, ¿ya? Hoy día, con inflación alta, es posible ahorrar buena cantidad. Muchas gracias, don Sergio. Jorge Salgado indica muchas gracias por su respuesta. Bueno, ahí ya no tenemos más preguntas, así que ya estaríamos finalizando. Sin antes darle las gracias a don Sergio por su participación, por la entrega de conocimiento que sin duda ha sido muy importante para nuestros estudiantes. Y bueno, recordarle también a los participantes que les enviaron a través del chat una encuesta para que la puedan responder. Y mañana también se les va a enviar a sus correos electrónicos a todos los presentes. Por lo tanto, necesitamos que por favor la puedan responder. Es muy importante conocer su motivación, sus intereses, para en base a eso nosotros planificar nuestras actividades a futuro. Agradecemos entonces la participación de todos los participantes de esta actividad, a todos nuestros estudiantes, vigentes, egresados, titulados, tituladas, y a nuestro expositor, don Sergio Urrutia, nuevamente le agradecemos su participación y su entrega de conocimiento. Recuerden también que tenemos una bolsa de empleo, la cual pueden revisar a través de www.unapempleo.cl, y la inscripción es gratuita. Y también no olviden actualizar sus datos en nuestra página web, y así se les puede enviar la información de todas las actividades que realiza la Oficina de Egresados y Titulados a nivel nacional. Muchas gracias por su participación y nos estamos encontrando en otra oportunidad. Muchas gracias, don Sergio, nuevamente. Encantado, muchas gracias. Muchas gracias, don Sergio. Encantado. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias, don Sergio. Universidad Arturo Prat, contribuyendo al conocimiento y territorio.